Cerro Porteño, fundado el 1 de octubre de 1912 en Paraguay, nunca logró llegar a una final de Internacional. ¿Cómo es posible que un club con 57 participaciones y que tuvo 8 semifinales, nunca pudo estar en una final? ¿Mala suerte? ¿O maldición? Te lo cuento. En este video. Barrio Obrero, la casa de Cerro Porteño, donde su vecino el Club Nacional, en 2014 pudo llegar a una final internacional, donde lastimosamente no pudo ganarla, pero logró llegar a la final, algo que Cerro Porteño no pudo, siendo el Ciclón considerado el más grande del país, junto a su rival de siempre. Varios lo llaman mala suerte, pero hay muchos mitos sobre esto. Repasamos las 8 semifinales, en las cuales estuvo a un paso de llegar a la final. Semifinal 1973 y 1978. El equipo de Cerro Porteño apodado el Ciclón del 70 Arrasa no pudo llegar a la ansiosa final. ¿Por qué? Según varios jugadores del Ciclón de esa época, no se pudo llegar por falta de empuje dirigencial. Cerro tenía un gran equipo, pero los directivos no jugaban fuera de la cancha. ¿A qué se refieren? ¿Fanta sobre la mesa? En la semifinal 1973 Cerro clasificó al grupo semifinal B, tras quedar primero en el grupo 5, de la primera fase. Vale aclarar que en estos tiempos se disputaba por grupos el pase a la final. Cerro quedó a un punto de jugar la final contra Independiente de Argentina. En la semifinal 1978, 5 años después Cerro volvió a intentar, terminando primero nuevamente en su grupo, con 9 unidades accediendo de esta manera a la semifinal del grupo B. Sin embargo, en esta instancia quedaron ya muy lejos de la final. La maldición del grupo B para el Ciclón. Años después Cerro Porteño llegaba a otra semifinal, esta vez la de 1993, una vez más quedando puntero del grupo 5 como las 2 veces anteriores, eliminando a Cobreloa en octavos por un global de 3-1, en cuartos eliminó a Olimpia por penales. La ejecución de los penales a favor del Cerro. Atención, Mazinger con el penal. Mazinger Cristaldo con el penal para Cerro Porteño. Está Cristaldo, la expectativa es enorme. El público que se para Cristaldo. Tira. Gol, 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 gol. Cerro Porteño clasificado. Clasificado Cerro Porteño. La fiesta que empieza para el Ciclón. Notable Cerro Porteño, señoras y señores. Aparece Mazinger Cristaldo. Brotando la lámpara de Aladino. Como el famoso cuento de las mil y una noches. Mazinger Cristaldo, en noche inolvidable, en noche para el bicampeón. Como lastimado por las circunstancias y por una angustia enorme. Llega Mazinger Cristaldo y Cerro Porteño la... Ya en semifinales le toca uno de los mejores Sao Paulo de la historia. En Brasil cayó por la mínima, y en Asunción con un empate sin goles quedó fuera. Esta fue una jugada que pudo cambiar la historia. Maldición del grupo 5. Arce na cobrança. Os 11 jogadores do São Paulo dentro da área. Caprichou Arce, o toque em cima da linha. Ronaldo. Y ahora lo que más dolió, la semifinal de 1998, pero eso será en el próximo vídeo, en la segunda parte. Espero que les haya gustado esta primera parte. La información la saqué del hilo de Olimpia Porteño, que obviamente le pedí permiso para poder usarlo, así que les dejo su Twitter en la descripción, así como mis redes. Si tiene mucho apoyo el video, subiré lo antes posible la segunda parte.